que ustedes tienen ya de clases anteriores. El problema uno es la ecuación de Bernoulli. ¿Recuerdan? En este caso es un tubo horizontal. Y los datos son los siguientes. Tienen un tubo horizontal que una parte angosta y luego se ensancha. ¿De acuerdo? Como hemos visto en el ejemplo el miércoles pasado, perdón. Bueno, los datos son los siguientes. Presión de entrada, chicos, 2 atmósferas. Velocidad de entrada, 4 metros por segundo. El líquido que circula, por las dudas, es agua. Siempre que no hagamos ninguna aclaración, va a ser el agua. Ya saben la densidad, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Si llega a ser otro líquido, les tenemos que dar la densidad como dato. Pero en el caso del agua, ustedes ya saben que ya lo conocen, así que no es necesario darle ese dato. La densidad del agua, 1000 kilogramos metros cúbicos. En la parte ancha, Gustavo, sí, aparte de la densidad, ¿qué otro dato dijiste? Y la presión dijiste, ¿no? dije velocidad de entrada, 4 metros por segundo. Ah, ahí está. ¿Sí? Luego, Sí, presión de entrada, 2 atmósferas. Obviamente eso hay que pasarlo a pascales. sí, Luego, presión de salida, es lo que tienen que averiguar. sí. Y velocidad de salida, se las voy a dar como dato ahora, pero antes les pregunto. Chicos, alumnos, el tubo viene así y luego se ensancha. Si sabemos que de entrada hay 4 metros por segundo de velocidad del líquido, no del agua, y se ensancha, la velocidad de salida va a ser más de 4 o menos de 4 metros por segundo. ¿Qué hemos dicho? No, va a ser más. ¿Seguro? ¿Se acuerdan del ejemplo que vimos de la manguera? Si yo quiero que el chorro llegue más lejos, disminuyo la sección circular de la manguera a menor superficie, mayor velocidad. Acá si se ensancha, la superficie es más grande, la velocidad va a ser menor. ¿De acuerdo? Eso que estamos diciendo se cumple en los tubos horizontales. Bueno, en el vertical también, pero en el vertical después participa la altura. ¿De acuerdo? Así que velocidad de salida, 1 metro por segundo. Bien. Lo que hay que averiguar en ese problema es la presión de salida. Repito para los que se unieron recién, Alex, Kevin, no sé si alguien más. Digo, hay un tubo horizontal, angosto la primera parte, después se ensancha. Los datos son velocidad de entrada del agua, 4 metros por segundo, presión de entrada, 2 atmósferas, presión de salida es lo que tienen que averiguar, y velocidad de salida, 1 metro por segundo. ¿De acuerdo? Así que hay que plantear la ecuación de Bernoulli, presión de entrada más lo que incide la velocidad, 1/2 de la densidad por velocidad de entrada al cuadrado, igual presión de salida, etcétera, etcétera. Buenas. Y me dicen, ¿Cuánto era la atmósfera, Gustavo? Perdón, la atmósfera de entrada. atmósfera de entrada, 2 atmósferas. Gracias. Bien, de nada. O sea, 101.300 por 2. Háganlo y me dicen cuánto es la velocidad. Perdón, la velocidad de salida era 1 metro por segundo. ¿Cuánto es la presión de salida?
ver si coincidimos en el planteo, chicos. A mí me queda 202.600 pascales más un medio de 1000 por 4 metros por segundo al cuadrado, igual presión de salida, que es lo que tenemos que averiguar, más un medio de 1000 por 1 al cuadrado. Y ahí hay que hacer el despeje y averiguar presión de salida. Obviamente el resultado nos va a dar en pascales. Gustavo, ¿puedes volver a repetir después cuando dijiste un medio por 1000 o algo así, dijiste? Al principio. Sí. El planteo es 2 atmósferas, o sea, 202.600 pascales, más un medio de 1000, que es la densidad del agua, por 4 al cuadrado, que es la velocidad de entrada, igual presión de salida, más un medio de 1000 por 1 al cuadrado, que es la velocidad de salida. O sea, ese último término, un medio de 1000 por 1 al cuadrado, tengo que pasarlo al otro lado restando, para dejar a la derecha solamente presión de salida, que es la incógnita que tenemos que averiguar. ¿Sí? Es la ecuación de Bernoulli, chicos, en un tubo horizontal. Ya sabemos que en un tubo horizontal la altura no participa para la presión, no se tiene en cuenta. ¿De acuerdo? A mí me dio eso, María Victoria. Perfecto. A ver si tengo algún resultado más. Muy bien. Muy bien el número y muy bien la unidad. Perfecto. Alex, Diego, Kevin, Dolores. ¿Quién más tengo? María Soledad. ¿Lo sacaron? No. Muy bien, Alex. Muy bien, Diego. Perfecto. Respuesta al problema 1. Ya tenemos más de 3 respuestas. 210.100 pascales. ¿Sí? Bien. ¿Qué hay que tener en ese tipo de problema en cuenta, chicos y chicas? Primero, que la presión esté en pascales, si no la pasamos, ya sabemos que una atmósfera 101.300 pascales, y luego que las velocidades estén en metros por segundo. Y luego, generalmente, pero ojo porque puede haber una trampita, generalmente es agua, pero puede ser que pongan otro líquido. ¿Sí? Si le dan otro líquido, evidentemente le van a tener que dar la densidad de ese líquido. Por ejemplo, mercurio, si me ocurre en este momento, 13.600 kilogramos metros cúbicos sería la densidad. Si es la glicerina, te van a dar la densidad de la glicerina, etcétera. De agua, ya lo sabes que es 1000 kilogramos metros cúbicos. Bien. Es el problema 1, problema de entrada. No estaba en ninguna guía, era simplemente para repasar un poquito Bernoulli de la clase pasada. Un tubo horizontal, no tenemos en cuenta la altura. Ahora un poquito más adelante vamos a hacer el tubo en forma vertical, donde sí aparece la altura y por lo tanto aparece un término más en la ecuación de Bernoulli, como habíamos hecho algún ejemplo ya el miércoles pasado. El segundo problema es el problema 13 de la práctica de hidrostática. No sé si los tienen ahí a mano, si no se los leo. Repito, problema 13 de la guía de hidrostática, no de hidrodinámica. Que, para que se vayan ubicando, dice así: un cubo sólido uniforme de 10 centímetros de lado, tiene una masa de 700 gramos, así que es un cubo, te da la medida del lado del cubo, 10 centímetros, te da la masa del cubo, 700 gramos, y te pregunta si flota el cubo en el agua, y en el caso que flote, ¿qué fracción de su volumen está sumergido? Repito, por si no lo tienen ahí el problema a mano, es un cubo de 10 centímetros de lado, masa 700 gramos, y ese cubo se coloca en un recipiente que contiene agua y le está pidiendo el problema si flota o no en el agua, y en el caso de que flote, qué volumen, qué porcentaje del volumen del cubo queda sumergido, queda bajo el agua. ¿Sí? ¿Cómo podría ser, por ejemplo, chicos, un iceberg? Un iceberg flota y hay cierto volumen del iceberg, el
el gran porcentaje del iceberg está bajo el agua y hay un pequeño porcentaje por encima del agua, que es lo que se ve a simple vista, ¿no? Bien. Ok. ¿Lo ubicaron el problema? Repito, problema 13 de la guía hidrostática. Y si lo ubicaron, además pregunto, porque es una guía ya de 2 clases pasadas, si lo hicieron, si lo intentaron hacer o lo dejaron y no lo hicieron. Bien. ¿Qué hay que considerar, chicos, en este caso? Chicos y chicas. Como hemos visto en su momento, lo hemos dicho, muy bien Alex, entonces vamos a hacerlo ahora. Lo hemos dicho cuando vieron la teoría y cuando repasamos acá rápidamente conmigo, es si un cuerpo flota o se hunde, siempre hay relación entre dos fuerzas. La que va de abajo hacia arriba, que es el empuje, y la que va de arriba, dije al revés, la que va de abajo hacia arriba es el empuje y la que va de arriba hacia abajo, que es el peso. La que gane esas dos fuerzas determina si el cuerpo se hunde o flota. Si el peso es mayor que el empuje, el cuerpo se hunde. Si el empuje es mayor que el peso, el cuerpo flota. Así que vamos a tener que calcular esas dos cosas. Primero, antes que nada, porque lo vamos a usar en la fórmula, vamos a sacar el volumen del cubo. Y el volumen del cubo lo vamos a sacar en metros cúbicos. ¿De acuerdo? Bien. Conceptos previos que debemos manejar, chicos. El volumen de un cubo es lado al cubo. Comúnmente decimos lado por lado, o lo mismo lado al cubo. Lo que hay que hacer es esos 10 centímetros, pasarlo a metros, ya lo saben cómo se pasa, y después el resultado que está, lo que es la arista, o sea, el lado del cubo, elevarlo al cubo y sacar el resultado, que ese va a ser el volumen. 10 centímetros en metros son 0,10 metros, ¿sí? Centímetros, decímetros, metros, o 10 lo dividimos por 100 para pasarlo a metros, nos queda 0,10 metros, eso al cubo me va a dar el volumen. Eso por un lado. Por otro lado vamos a sacar el empuje. Para sacar el empuje que recibe el cuerpo en agua es volumen del cubo por densidad por gravedad. Haciendo la aclaración, la densidad es la densidad del líquido donde está sumergido el cuerpo. En este caso, agua. Si el cuerpo se sumerge o se coloca en alcohol, precisaremos la densidad del alcohol. Si el cuerpo lo ponemos en ácido sulfúrico, precisaremos la densidad del ácido sulfúrico. Eso para sacar el empuje. Y el peso, volvemos a dinámica, ya por la práctica 2 o 3, lo sacamos haciendo masa por gravedad. La masa la tenés, 700 gramos, y la gravedad también. Lo único que tenés que hacer es la masa, que está en gramos, pasarlo a kilogramos. Así que ahí tienen los 3 tips para hacer el problema, chicos. Sacar el volumen del cubo, ya dije cómo se hace. Sacar el peso del cubo, masa por gravedad, ese peso te va a dar en newton, y sacar el empuje que recibe el cubo en el agua, que va a ser volumen del cubo por densidad del agua por gravedad, y eso también te va a dar en newton. Y mirando los resultados me va a decir si flota o si se hunde. Yo saqué el volumen del cubo, chicos, a ver si coincidimos, haciendo 0,10 al cubo y me da 0,001 metro cúbico. Ese sería el volumen del cubo. Repito, 10 centímetros pasado a metros, son 0,10 metros. Eso lo elevo al cubo para sacar el volumen, me queda 0,001 metros cúbicos. Ahora quiero que saquen ustedes el peso del cubo y el empuje. Y después le digo cómo seguimos. ¿Alguien sacó el peso? M por G, masa en kilos por gravedad.
Muy bien, 6 María kilos Victoria. 800. 6. Perdón, 6 kilos, 6,86 newton. Perfecto. 6,86 newton. Sí, Buenísimo. a mí también me dio eso. Buenísimo. Eso es el peso del cubo. ¿Está bien? Ahora vamos a sacar el empuje. Si el empuje nos da mayor que 6,86, significa que va a flotar ese cubo en agua. Si nos da menor, significa que el cubo se va a hundir en el agua. ¿De acuerdo? ¿Y cómo saco el empuje? Repito, es el problema 13 de la práctica de hidrostática. Haciendo volumen del cubo por densidad del agua, pues está en agua, por la gravedad. Háganlo. Díganme cuánto les da. O sea, chicos, alumnos y alumnas, 0,001, que es el volumen, por 1000, que es la densidad del agua, por 9,8, que es la gravedad. ¿De acuerdo? Sí. Sí, Kevin. Sí, María Soledad. Perfecto. Obviamente los dos resultados. Newton, Kevin. El empuje es una fuerza que hace el líquido. ¿Sí? Por lo tanto da Newton. Bueno, entonces, a ver, lo que lo están haciendo, les tiene que dar 0,001 por 1000 por 9,8. Profe, en Sí. la guía aparece que es el ejercicio 12. Ah, bueno. Acá. Sí. Bueno, yo me lo estaba buscando. Yo tengo la guía vieja, por eso. Dije que a lo mejor se saca algún problema. Ok, bueno, pero lo ubicaste. 12, 13 es lo mismo. Ok, entonces, chicos, tenemos un peso del cubo de 6,86 newton y un empuje de 9,8 newton. O sea, el empuje es de abajo hacia arriba y el peso. O sea que el empuje es más grande que el peso. Por lo tanto, el cuerpo va a flotar. ¿Sí? Y ahí ya tenemos la primera respuesta y estamos justificando la primera respuesta del problema. Que te pregunta concretamente, ¿flotará en agua o algo así? Dice. Para que no te quiero mentir, te quiero decir las mismas palabras. Sí. ¿Flotará el cubo en agua? Sí. Respuesta sí. ¿Por qué? Si te llega a preguntar por qué, o ahí mismo, sí. Porque el empuje que recibe el cuerpo es mayor que el peso del cuerpo. O es mayor que su peso. ¿Está bien? Ahora, como segunda opción, te pregunta, ¿qué porcentaje del cubo flota? Perdón, ¿qué porcentaje queda sumergido? ¿Sí? Queda bajo el agua. Y ahí hacemos una regla de 3. De la siguiente manera. Si 9,8 es el 100%, o sea, 9,8 el empuje que recibe es el 100%, 6,86, que es lo que pesa el cubo, ¿qué porcentaje es? Repito, si 9,8, que es el empuje que recibe, representa el 100%, 6,86, que es lo que pesa el cubo, ¿qué porcentaje representa del volumen sumergido? Y ahí les va a dar. Háganlo. 70. ¿Sí, no? 70% sería. 70%. Que además, fíjense, es la respuesta que le da ahí la guía. Dice que sí, que flota en el agua y que hay un 70% del cubo sumergido. O sea que hay un 30% por encima de la superficie del agua. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Y ahí está el problema, ese problema que estaba en la guía. Entonces, resumo. Sacamos el volumen del cuerpo, sacamos el peso del cuerpo, el peso del cubo, sacamos el empuje que recibe, ahí relacionamos, medimos empuje y peso para ver si flota o no, en este caso flota, porque el empuje es mayor que el peso, y después sacamos, haciendo una relación de
porcentaje. ¿Qué porcentaje justamente del volumen del cubo queda sumergido? 70%. ¿De acuerdo? Bien. El problema que sigue, también vamos a hacer ahora, también es la práctica hidrostática. Yo lo tengo como problema número 14. Seguramente el problema de ustedes es uno menos. El que dice, a una altura de 10.000 metros, la presión del aire fuera de un avión. ¿Lo ubican? Sí, es el 13. Bien, perfecto. Para mí es el 14, no hay problema. También, pregunto, ¿lo hicieron? ¿No lo resolvieron todavía? ¿Intentaron hacerlo y no pudieron? ¿Quedaron ahí a las puertas del problema? ¿Les faltó tiempo? ¿Estudiaron para el parcial? ¿Qué pasó? Los escucho un cachito. Nada, Gustavo, yo estuve con el parcial a full, con el recuperatorio. Sí, yo también no avancé nada, me quedé ahí Bueno, hasta el trabajo y no avancé. bueno, no hay problema. No hay problema. Vamos a hacerlo entonces ahora, ¿de acuerdo? Bien. Para los que no tienen ahí la guía en la mano, es así. Lo leo todo y sacamos los datos. A una altura de 10.000 metros, simplemente es un dato, no lo usamos ninguna fórmula, así que lo tenemos ahí. A 10.000 metros, la presión del aire fuera de un avión es 2,7 por 10 a la 4 newtons sobre metro cuadrado, o sea, pascales. 2,7 por 10 a la 4, o sea, después del 2, 4 lugares, 7 y 3 ceros, o sea, 27.000. ¿De acuerdo? 27.000 pascales. En el interior del avión es una atmósfera, te dice 101.300 pascales, y dice calcular la fuerza debido a la presión del aire sobre una puerta en el avión de 3 metros cuadrados. Bien. Ok. Vamos a ver cómo se hace ese problemita. Primero, fórmula de fuerza. ¿Sí? Porque tenemos que calcular fuerza. De la fórmula de presión, que ustedes saben que es presión, ¿se acuerda que habían dos? La primera que dije que prácticamente lo usaba muy poco, pero se usa en este problema, es presión, fuerza sobre superficie. ¿Está bien? Repito, presión, fuerza sobre superficie. Como la presión te la da, en realidad te da dos presiones, una fuera del avión y otra dentro del avión, con lo cual vamos a tener que hacer la diferencia entre esas dos presiones, lo que se llama delta P, diferencia de presiones, y ahí despejamos para hallar fuerza, que va a ser presión por superficie. ¿De acuerdo? Así que fórmula a utilizar, alumnos y alumnas, fuerza igual, yo pondría delta P, el triángulo, delta P, o sea, variación de presión por superficie. La superficie la tenés, la superficie de la puerta, 3 metros cuadrados. Y la delta P, o sea, la diferencia de presión, es la presión dentro del avión, que te lo da como dato, una atmósfera o 101.300 pascales, menos la presión fuera del avión, que también te la da como dato, 2,7 por 10 a la cuarta pascales. O sea que hace esa diferencia de presión, 101.300 menos, etcétera, etcétera, todo por la superficie de la puerta, y ahí te va a dar la fuerza que hace el aire sobre la puerta del avión. Háganlo y me dicen cuánto le da. Pregunta, ¿serían 27.000 pascales o 270.000 pascales? 27.000 pascales, Kevin. 2,7 por 10 a la cuarta significa, después del 2 tenés 4 números. Claro, claro. El 7 ya está, lo completás con 3 ceros. Perdón, gracias. ¿Está bien? O sea, sería 2,7 por 10 a la cuarta de 10.000. 10.000 por 2,7, 27.000. ¿De acuerdo? Bueno, ya les dije cómo se hace. Háganlo y los escucho. Repito, la fórmula es fuerza igual delta P por superficie. Delta P son las dos restas de las dos presiones, la que tenés dentro del avión menos la que tenés afuera,
Y todo eso por la superficie de la puerta, que es 3 metros cuadrados. ¿Y esto la unidad daría newton por metro cuadrado, puede ser? No. Es una fuerza, Kevin, lo que está sacando. Ah, bien. Entonces, Newton, Newton, ¿no? sí. No sé por qué tenía newton por metro cuadrado. Si no sería presión. 295.800 newton. Te digo. No, me dio otra cosa. Ok. Sí, María Victoria, ese es el resultado. Perfecto. Sí, María Soledad, perfecto. ¿De la P dijiste que era la resta de las dos ¿Cómo? presiones? ¿Delta P dijiste que era la resta? Delta P es la diferencia de presión. presión. Diferencia de presiones. ¿Cuál es? La que tenés dentro del avión menos la que tenés afuera. La que tenés dentro del avión dice el problema que es una atmósfera. O sea, 101.300 pascales. Y la que tenés afuera, 2,7 por la cuarta. O sea, 27.000 pascales. Tenés que hacer 101.300 menos 27.000 igual por 3. Y les tiene que dar, chicos, chicas, 222.900 newton. Esa es la respuesta, o sea, esa es la fuerza del aire fuera del avión sobre la puerta del avión. Repito, 222.900. ¿Les dio? A Diego le dio, a María Soledad también, a María Victoria también. Kevin. Dolores. Sí, me dio Gustavo, había hecho mal la cuenta. Bárbaro. Alex. Perfecto. Bien. Siguiente problema. Este problema no está en ninguna guía. Lo saqué de un libro. Y es como el primer problema que hicimos hoy, o sea, la ecuación de Bernoulli, nada más que el tubo en vez de ser horizontal es vertical. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando el tubo es vertical? Tenemos que hacer lo mismo que hicimos hoy. Va a haber velocidad, va a haber, pero también aparece altura. Uno de los dos puntos, generalmente son dos puntos de presión 1 y presión 2, o presión 2, presión 1. Uno de los puntos tiene altura 0. O sea que cuando hagas densidad por gravedad por altura, para sacar la presión en ese punto te va a dar 0. Pero el otro sí tiene altura. Entonces participa o en la entrada o en la salida. ¿Ya? Te voy a dar los datos. Te digo que cuáles son los datos y qué es lo que tienen que averiguar. Bueno, el tubo tendría esta forma. Arriba, ancho, y después en la parte baja se angosta. ¿De acuerdo? Como si fuese un embudo, digamos. Ancho en la parte de arriba y en la parte de abajo angosta. El punto de arriba es punto 1 y el punto de abajo es punto 2. La altura entre los dos puntos, 10 metros. ¿De acuerdo? El líquido se mueve de la parte más ancha hacia la parte más angosta. Presión de entrada, 1 atmósfera.
Para complicar un poquito, en vez de darte la sección o el área y la velocidad, te da el caudal, cosa que ya lo hemos visto la semana pasada. Pongan C de caudal o Q, que es lo mismo, 15 litros por segundo. O sea, el agua fluye con ese caudal. Por cada segundo están pasando 15 litros de agua. En la parte de arriba, o sea, el punto 1 o la sección 1, el área es de 40 centímetros cuadrados. O sea, área 1, 40 centímetros cuadrados. Y en la parte más angosta, que es el área 2, digamos la parte de abajo del tubo, 20 centímetros cuadrados. El problema te pide averiguar la presión de salida. A ver si se ve ahí. ¿De acuerdo? Este sería el tubo, 10 metros de longitud, área 1, área 2, fluye agua y el caudal. 15 litros por segundo. No quiero mostrar más porque si no van a sacar ahí el resultado. Repito, tenéis que sacar presión de salida. ¿De acuerdo? Con lo cual tenéis que hacer presión de entrada más un medio de 1000, porque es agua, por la velocidad de entrada al cuadrado, más densidad por gravedad por altura. La altura 1 son 10 metros, porque el agua entra por allá arriba. Igual, presión de salida más un medio de 1000 por la velocidad de salida, que obviamente la velocidad de entrada y la velocidad de salida la tiene que averiguar, con el dato de caudal de 15 litros por segundo, más densidad por gravedad por altura, y en esa segunda parte, ahí la altura, que es el punto 2, es 0. Es siempre uno de los puntos se toma como referencia, 0. Generalmente el que está abajo se toma como referencia. Es como hacíamos con el sistema de referencia cuando hablábamos de cinemática. Bien, la ayuda que yo les doy, tienes el caudal, 15 litros por segundo, pasalo a metros cúbicos por segundo, tenés el área 1, tenés el área 2, averiguar la velocidad 1 y después por deducción o aplicando la continuidad, área 1 por velocidad 1 igual a área 2 por velocidad 2, averiguar velocidad 2. Fíjate que el área 1, perdón, el área 2 es de 20 centímetros cuadrados, o sea que es la mitad del área 1. Si es la mitad, la velocidad tiene que salir al doble. Bien. Le doy unos minutos. 15 litros por segundo es el caudal, que tiene que estar expresado en metros cúbicos por segundo. ¿Cómo pasamos de litros a metros cúbicos, chicos? Un metro cúbico, 1000 litros. Perfecto, buenísimo. Entonces, si tengo, 15 litros, lo divido por 1000. Siempre que tengo litros, lo divido por 1000 y ahí paso a metros cúbicos. 15 dividido 1000 te va a dar 0,015 metros cúbicos por segundo. Y ahí ya tenés el caudal en la unidad correspondiente, metros cúbicos por segundo. Y como sabéis que caudal es área 1 o área 2 por velocidad 1 por velocidad 2, porque ese producto se mantiene constante, de ahí, como tenés el caudal y tenés el área 1, sacás la velocidad 1. O sea que la velocidad 1 va a ser caudal dividido área 1. Lo único que tienen que hacer es los 40 centímetros cuadrados, pasarlo a metros cuadrados. Bueno, Alex, te mando si querés la copia de los problemas, si se corta mucho. Pásame tu dirección de correo, que ya lo copio. Y
te mando esta hoja que estamos practicando, le saco una foto y te mando los problemas ya resueltos, los ves y cualquier cosa me preguntás. Si podés ahora pasame el mail. María Victoria, Kevin, Dolores, Diego y María Soledad. Repito, para sacar velocidad 1 tengo que hacer caudal, que es esto que dije recién, 15 litros por pasado metros cúbicos, dividido el área es 40 centímetros cuadrados, lo tengo que pasar a metros cuadrados. Son 40, serían las dos unidades en centímetros cuadrados, 2 ceros más para decímetros cuadrados y un cero más para metro cuadrado. O sea que me queda 40 centímetros, son 0,0040 metros cuadrados. Eso es lo que tiene que ir dividiendo al caudal. O sea que la velocidad 1 es 0,015 metros cúbicos por segundo dividido 0,0040 metros cuadrados. Y ahí me va a dar la velocidad en metros por segundo. Que es la velocidad 1. La otra velocidad, la velocidad de salida, como el área disminuye a la mitad, la velocidad va a ser de salida el doble que la que se tiene ahora. Háganlo y díganme cuánto le da la velocidad 1. Y después que ya tienen todos esos cálculos, ahí sí van directamente a la ecuación de Bernoulli, la aplican y calculan la presión de salida. A mí me da, Kevin, 3,75 metros por segundo. Tiene que hacer 0,015 dividido 0,0040. Lo voy a revisar a ver si me dice bien, pero sí, no fue bien. Sí. 3,75 metros por segundo. Se te ha escapado un 0 de más. Revísalo, por favor. 0,015 dividido 0,004. Bien. Velocidad de entrada entonces 3,75 metros por segundo. La velocidad de salida va a ser el doble de esa. ¿Por qué? Lo puede calcular. Área 1 por velocidad 1 igual a área 2 por velocidad 2. La ecuación de continuidad. O si no la deducís. Si vos sabés que la superficie o el área disminuye a la mitad, la velocidad de salida aumenta el doble. Si disminuye la tercera parte, la velocidad de salida aumenta el triple, y así sucesivamente. Como acá te dice el área 1 40 centímetros cuadrados, el área 2 20 centímetros cuadrados, ahí vos te das cuenta que el área bajó a la mitad, la velocidad de salida va a ser el doble de la que nos dio recién. O sea, la velocidad de salida va a ser 7,5 metros por segundo. Sí, Diego, perfecto. Y ahora, con todo ese choclo, ese choclín, diría un amigo mío, hay que hacer la ecuación de Bernoulli. Presión de entrada más un medio de 1000, velocidad de entrada al cuadrado, más densidad por gravedad por altura de entrada, igual presión de salida más un medio de 1000 por velocidad de salida al cuadrado, más densidad por gravedad por la altura de salida, que es 0, ese último término es el que se te anula. Pero los otros 5 términos te quedan. De los cuales esos 5 términos, la incógnita es presión de salida. Plantéenlo y me dicen cuánto les da, a ver si coincidimos. Este tipo de problemas donde te da el caudal, sacás el área o sacás la velocidad de salida, velocidad de entrada, que es bastante completito, generalmente se toma en el segundo parcial. ¿Sí? Puede variar los datos, pero y es más, generalmente toman uno en forma vertical, para que sea la ecuación de Bernoulli completa, con velocidad, con área y con alturas. Estoy hablando demasiado, así que me voy a callar un poquito.
Pregunto. Presión de entrada, chicos. ¿Cuánto? Es dato eso, ¿eh? ¿Cuánto es la presión de entrada en el problema? 101.300 pascales. Muy bien, María Victoria. Ese sería el primer término de Bernoulli. Más un medio de 1000 por 1000 porque es agua, ¿no? Velocidad de entrada. También se los dije. No, perdón, lo calculamos recién. Un medio de 1000 por 3,75 al cuadrado. ¿Sí? La primera velocidad que sacamos, velocidad 1. Más, como el punto 1 está a 10 metros de altura, ahí nos queda 1000 por 9,8 por 10. Esa sería toda la primera parte de Bernoulli. Igual, presión de salida, lo que tenemos que averiguar, más un medio de 1000 por la velocidad de salida que la sacamos recién, dijimos la doble de la de recién, 7,5 metros por segundo al cuadrado, más 0, sería esa parte, densidad por gravedad por altura. Densidad sigue siendo 1000 porque es agua, gravedad 9,8, pero en el punto 2 no hay altura. O sea que esa parte se te anula. Un medio de 1000 por 7,5 al cuadrado, lo pasa al otro lado restando, hace los cálculos y ahí tenés la presión de salida. ¿Cuánto da? Sí, María Victoria, a mí me dio casi igual que vos. Lo voy a revisar por las dudas. A mí me dio 178.206, no 506. Pero me puedo haber equivocado, ¿eh? Déjame ver. Igual por las dudas revisarlo vos también. $178.205, sí, Diego. Sí, a mí me dio 206, prácticamente igual, pascales. Fíjate, María Victoria, que o lo copiaste mal o te equivocaste en algún numerito, pero casi lo tenés. El cálculo mío, lo digo por las dudas, es 101.300 más 500 por 3,75 porque hice un medio por 1000, ¿no? Ya directamente. O un medio por 1000 por 3,75 al cuadrado, más 1000 por 9,8 por 10, menos un medio de 1000 por 7,5 al cuadrado. Todo eso igual a presión de salida. 100 pascales. 178.206,25 sería la respuesta con 2 decimales. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Chicas. Me parece que tengo incompleta la ecuación de Bernoulli, o hay dos ecuaciones de Bernoulli, ¿puede ser? Es una sola, pero podemos decir que hay dos si el tubo es horizontal o vertical, Kevin. Te digo para esta. Claro. Este es vertical. El vertical es cuando tenés todo ese chorizo, ese choclo completo, que son 6 términos. Si el tubo horizontal, como el problema 1 de hoy, son 4 términos. 2 del signo igual hacia la izquierda, 2 del signo igual hacia la derecha. Presión de entrada, presión de salida, un medio de la densidad del agua por velocidad de entrada al cuadrado, y del otro lado un medio de la densidad del agua o del líquido que sea por la velocidad de salida del cuadrado. Ese es el tubo horizontal. En este caso, que es vertical, es a todo eso que te dije recién, a cada lado del signo igual, tenés que sumarle el término densidad por gravedad por altura en la entrada
y del otro lado densidad por gravedad por altura de la salida. ¿Entiende? O sea, si yo te digo, ¿cuál es? Bien, Kevin, si te digo cuál es la fórmula de ecuación de Bernoulli, sería presión de entrada más un medio de la densidad, vamos a poner, generalmente es agua, pero ponemos densidad porque puede ser que no sea agua, ¿sí? Un medio de la densidad por velocidad de entrada al cuadrado, más densidad por gravedad por altura de entrada, igual presión de salida más un medio de la densidad por la velocidad de salida al cuadrado, más densidad por gravedad por altura de salida. Esa sería la fórmula completa de Bernoulli. Tanto, bueno, si es para tubo horizontal, se te van los dos que tienen altura, porque no hay altura en ningún caso. Y si es vertical, hay una altura que es 0 y la otra es distinta. ¿Sí? Bien. Perfecto. Voy al... Bueno, este problema que les voy a dictar. ¿Preguntas acá, chicos? ¿Vamos bien? Este problema que vamos a hacer no está ni en la guía 5 y en la guía 6. Es parecido al que hicimos recién. Y una pequeña trampita que les digo cómo subsanarla o qué tienen que hacer para salir airosos y resolver el problema. Bueno. El tubo es vertical. O sea, ya te digo, si es vertical, va todo el choclo, todo el chorizo completo de Bernoulli. La única diferencia que es más angosto arriba y más ancho abajo. ¿Está bien? Así. ¿Se ve? Angosto arriba, ancho abajo. ¿De acuerdo? Obviamente circula agua, no cambiamos el líquido. Y los datos son: presión de entrada 3 por 10 a la 3 pascales. 3 por 10 a la 3 son 3000 pascales. 10 a la 3, 10 al cubo, ¿cuánto es? 10 al cubo 1000. Por el 3 de delante, 3000. No se compliquen. 3000 pascales. Velocidad de entrada, 20 metros por segundo. Estamos hablando de la parte de arriba, por donde entra el agua. ¿Está bien? Presión de entrada, ya te dije. Velocidad de entrada y la altura entre el punto de entrada y el punto de salida, 6 metros. Te pide otra vez la presión de salida. Les dije la velocidad de entrada, ¿no? 20 metros por segundo, sí. Sí. Perfecto. Te pide la presión de salida, pero fíjate vos la trampita que te hace. Te dice que el área 2, o sea, el área abajo, es el doble del área 1. Nada más. Y no te da el caudal, por supuesto. En el problema anterior teníamos el caudal, por eso del caudal pudimos despejar y hallar velocidad de entrada y luego velocidad de salida. Acá no. Solamente te dice que el área 2, o sea, el área de la parte más ancha, es el doble del área de la parte más angosta. Bien. ¿Cómo lo harían? Obviamente es toda la fórmula de Bernoulli, porque el tubo es vertical, lo aclaro, pasaría lo mismo si el tubo está en forma inclinada, sería la misma fórmula, a los efectos de la hidrodinámica, que el tubo esté totalmente vertical o inclinado, las presiones son exactamente iguales. ¿Sí? Bueno, planteamos, presión de entrada la tenés, un medio, la densidad que es agua también la tenés, velocidad de entrada la tenés, altura de entrada la tenés, igual, presión de salida la tenés que averiguar, un medio de 1000, velocidad de salida, pensá
¿Cómo lo sacás? Yo te dije que el área 2 es el doble del área 1, o sea, abajo el tubo tiene doble sección que arriba. Si tiene más sección, la velocidad va a disminuir, ya lo sabés. Y en la parte 2 no hay altura. Hagan el cálculo, me dicen cuánto les da. Ahí ven. Pregunto, ¿cuál es la velocidad de salida, chicos? Chicas. ¿10 metros sobre segundo? Bien. ¿Por qué, María Victoria? Perfecto. ¿Por qué? Porque el área 2 es el doble que la 1. Por lo tanto, mayor área, menor velocidad. Perfecto. Y justamente en forma proporcional. Si el área aumenta... Parece que se le cortó. Si tiene el mismo servicio de internet que yo, es probable. ¿Ahí me escuchan, chicos? Sí, Gustavo. Sí, Gustavo. Se me cortó de la computadora. A ver si podemos seguir. Enganché con el teléfono, a ver. Bueno. Les dio 211.800 pascales. Sí, me dio eso. ¿Puede ser? ¿Te dio Sí. eso? Sí. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bárbaro. Bien. Siguiente problema. El siguiente problema está en la guía de hidrodinámica. Yo lo tengo como problema 10. No sé si ustedes también lo tienen como el número 10. Que los leo.
Dice así. Una casa es provista de agua desde la red principal de distribución a nivel de la calle por medio de una cañería de 2,5 centímetros de diámetro. O sea, ese sería el diámetro de entrada. Con lo cual, vamos a tener que sacar el área, pues te da el diámetro. Pi por radio al cuadrado. El agua asciende hasta un tanque ubicado en la terraza del domicilio por medio de un caño vertical de 1,25 centímetros de diámetro. O sea, diámetro de entrada 2,5 centímetros, diámetro de salida 1,25 centímetros. Este caño llega a la parte superior del tanque, que está a 5 metros de altura, a una presión de 1 atmósfera. El tanque tiene una capacidad de 300 litros y se necesitan 4 horas para llenarlo. Fíjense todos los datos que le da. ¿Sí? Diámetro de entrada 2,5 centímetros, diámetro de salida 1,25 centímetros, altura 5 metros, presión de salida 1 atmósfera, el tanque que se llena 300 litros en 4 horas. La primera pregunta es calcular el caudal mientras se llena el tanque. Bien. ¿Cómo lo harían, chicos? Fórmula de caudal. Una es área 1 por velocidad 1 o área 2 por velocidad 2. Ahí no la podemos aplicar porque no tenemos las áreas ni tampoco tenemos las velocidades. Así que tenemos que ir a la otra fórmula de caudal. La otra fórmula de caudal, ¿se acuerdan? Volumen dividido tiempo. El volumen lo tenés, 300 litros, y el tiempo también lo tenés, que son 4 horas. Lo único que tenés que hacer, pasar los litros a metros cúbicos y las 4 horas expresarla en segundos. Háganlo y me dicen cuánto les da. $300 litros son 0,3 metros cúbicos. 1 hora son 3.600 segundos. Tenés 4 horas. 3.600 por 4. Dividilo y decime cuál es el caudal. Igual a qué, María Soledad. Que me dio el mismo resultado, digo. ¿Qué resultado? El caudal. ¿Cuánto? 2,08 por 10 a la menos 5. ¿Está el resultado en la guía? Ah, perfecto. No, ¿Alguien, no está. ¿Alguien lo había dicho? Porque no puedo leer los mensajes. Sí, María Victoria. Perfecto. 2,08 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo. No se olviden poner las unidades. Es el caudal.
2,08 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo. Bien, ahora ya tenemos el caudal, por lo tanto podemos averiguar la velocidad de entrada y la velocidad de salida. ¿Sí? Para la velocidad de entrada hay que hacer caudal dividido el área. El caudal, lo que sacaron recién. Les pido que me hablen porque no sé por qué el teléfono no me deja leer los mensajes. Así que hablen, díganmelo, abran el micrófono y me dicen. Digo, velocidad de entrada, el caudal que hicieron recién, dividido el área. Y el área tiene que ser pi por radio al cuadrado. Ojo, yo te doy el diámetro, mejor dicho, el problema te doy el diámetro, que es 2,5 centímetros, el radio es la mitad. Lo único que está en centímetros lo pasas a metros. ¿Sí? Y ahí sacas el área y después lo dividís con el caudal y vas a sacar la velocidad de entrada y haciendo lo mismo, sacar la velocidad de salida. ¿Cuánto les da? ¿0,043 metros sobre segundo? Sí, correcto. Muy bien, María Victoria, perfecto. Esa es la velocidad de entrada. Es el cálculo 2,08 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo, es el caudal. Y recuerden que el caudal sirve tanto para sacar velocidad 1 como para sacar velocidad 2. El caudal no cambia. Lo que llamamos área, y la velocidad. Dividido, a mí el área de entrada ese me dio 4,9 o 4,90 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y ahí me da 0,043 metros por segundo. Ahora que tengo área 1 y velocidad 1, y calculo el área 2, haciendo lo mismo que hicimos recién, pi por radio al cuadrado, tengo el diámetro 1,25 centímetros, lo divido por 2 para sacar el radio, lo paso a metros y saco el área, y después despejo para averiguar velocidad de salida o velocidad 2, área 1 por velocidad 1 dividido área 2. A mí me da la velocidad de salida 0,16 metros por segundo. Y ahora con todo eso saco lo que me pedía, que era la presión de entrada. ¿Con qué presión está entrando el agua a ese edificio, la cañería que estaba el tanque a 5 metros? Porque a 5 metros que teníamos una atmósfera, esa es la presión de salida, allá arriba. Quiero averiguar con qué presión está entrando el agua ahí a la altura de la calle, la conexión a la calle. O sea que es otra vez el teorema de Bernoulli, presión de salida como habíamos hecho en todos los problemas, en este hay que sacar la presión de entrada. Háganlo y me dicen cuánto les da. A ver, los que están conectados. María Dolores, María Soledad, María Victoria, Diego, creo que nadie más, porque Kevin se fue. A mí me queda presión de entrada, que es lo que hay que averiguar, más un medio de 1000 por 0,043 igual a una atmósfera, o sea, 101.300 pascales, más un medio de 1000 por 0,16 metros por segundo al cuadrado, que es mi velocidad de salida, más 1000 por 9,8 por 5, porque dice que el tanque está a 5 metros de altura.
¿Cuánto dio la velocidad de entrada? La de entrada, 0,0, no, perdón. Sí, bien digo, 0,043 metros por segundo. Y la de salida, 0,16 metros por segundo. A mí me dio 4,3 por 10 a la menos 6, ¿no? Algo hice mal ahí. ¿La de entrada? Sí. Decime, Diego, ¿qué cálculo hiciste? No, yo hice el pi por radio al cuadrado. Sí. No lo pasé a metros. Eso es verdad. Bien, Ahí está, capaz. ok. Sí, porque no, o sea, yo lo vi en centímetros Sí, y eso hay que pasarlo a metros para hacer el diámetro. 2,5 centímetros, te queda 1,25 centímetros el radio, y 1,25 pasado a metro es 0,0125 metros. Ahí está. Ahí la resto. Eso al cuadrado por pi. Perfecto. Ese área, Diego, te tiene que dar 4,9 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ok. ¿Bien? Lo dividís, eso dividiendo a 2,08 por 10 a la menos el 5. caudal, claro. Te da la Exacto. Caudal dividido el área que sacaste recién, eso te tiene que dar 0,042 o 0,043 metros por segundo. ¿Te dio, María Victoria? Sí, me dio 150.313,53 pascales. Exacto. Perfecto. Te pregunté a vos porque a lo mejor me había escrito y no te lo puedo leer. No sé qué hay acá en el teléfono. Pero sí es ese, correcto. 150.313 pascales. Esa es la presión de entrada. O sea, el cálculo, chicos, es 101.300 más un medio de 1000 por 0,16 al cuadrado, más 1000 por 9,8 por 5, menos un medio de 1000 por 0,042 al cuadrado. 150.313 pascales. Bien. Digo los datos del problema que sigue. Este que les voy a dar no está en ninguna guía. Lo tomó el año pasado Álvaro en el segundo parcial. Creo que en un recuperatorio del segundo parcial. Le digo los datos. Es bastante parecido al de recién, tiene una pequeña variante. Hay un caño de entrada que alimenta un tanque de agua. El tanque está a 10 metros de altura. Se alimenta ese ese tanque con una bomba. La bomba está a nivel del suelo, sube los 10 metros y va llenando el tanque. Lo que te dice que en la entrada, donde está la bomba, hay un determinado diámetro del caño, y cuando llega al tanque, el diámetro se reduce a la mitad. O sea, si hay un diámetro X en la entrada, cuando llena el tanque es X sobre 2, la mitad. Lo que te da es la velocidad de salida, o sea, la velocidad con que el agua va llenando el tanque, que es 12 metros por segundo. Eso sí te lo da. Y te pide
averiguar delta P, o sea, diferencia de presión. Diferencia de presión es presión de entrada menos presión de salida. ¿Está? Delta P, presión de entrada menos presión de salida. Si lo hacen al revés, presión de salida menos presión de entrada, les va a dar igual, pero con signo cambiado, signo negativo o positivo. Pero no es que está mal hecho. La delta P es presión de entrada menos presión de salida o presión de salida menos presión de entrada. Es lo mismo. No hay diferencia. ¿La velocidad que diste era la velocidad de salida o de entrada? Velocidad de salida, sí, María Victoria. Velocidad de salida, 12 metros por segundo. ¿Está bien? No te dice la velocidad de entrada, con la cual la va a tener que sacar. Pero tampoco tenés ni los caudales, o mejor dicho, ni el caudal, porque el caudal es único, no varía, ni las dos áreas o secciones. Solamente te indica que arriba el diámetro es la mitad que abajo. ¿Sí? Bien. Y te pido, o les pido el problema, otra vez, delta P. O sea, variación de presión. Presión de entrada menos presión de salida. La ayuda que yo te doy es, con la ecuación de continuidad, la ecuación de continuidad es el caudal dos veces seguida. Área 1 por velocidad 1 igual a área 2 por velocidad 2. De ahí, despejar y hallar velocidad 2. Vos me decís, pero no tengo el área. No, es cierto. Pero vos sabés que el área es pi por radio al cuadrado. Y el radio en la salida es la mitad del radio de entrada. A ver si lo podés reemplazar y podés simplificar algo. Pi se va con pi, radio se va con radio. Y podés sacar la velocidad de entrada conociendo solamente la velocidad de salida. Repito, se plantea fórmula de caudal dos veces seguida. Área 1 por velocidad 1 igual área 2 por velocidad 2. Área 1 es pi por radio al cuadrado por velocidad de entrada. Y área 2 es pi por radio al cuadrado, pero ese radio es la mitad del primero, ahí tenés que hacer la relación, por 12 metros por segundo, que es la velocidad de salida. Trabaja algebraicamente, fíjate que puedes tachar. La ayuda que yo te doy, el radio 2, es radio 1 sobre 2, porque es la mitad. A ver si los ayudo un poquito con esto. ¿Se ve esto? Pi por radio 1 por velocidad 1 igual a pi por radio 2 por velocidad 2. Después el radio 2 lo reemplazás por radio 1 sobre 2, que es esto que está acá. Ahí. Al cuadrado. Te queda radio al cuadrado y 2 al cuadrado, 4. Pi se te va con pi de los dos lados y radio 1 al cuadrado se te va con radio 1 al cuadrado. Te queda que la velocidad 1 es velocidad 2 sobre 4. O sea que 4 veces la velocidad 1 es velocidad 2. Perdón, velocidad 1 es velocidad 2 sobre 4. A mí me da 3 metros por segundo. Lo vuelvo a mostrar. Este sería el dibujo. Acá está el diámetro, la mitad del diámetro, velocidad de salida, la altura, que creo que les dije 10 metros, ¿no? 10 metros, ¿sí? Y acá está la continuidad, como la haces, y despejás. Pi se te va, y radio 1 al cuadrado también se te simplifica. Y te queda eso. 3 metros por segundo la velocidad de entrada.
Teniendo eso, vas a la fórmula de Bernoulli y haceme el cálculo de delta P. ¿Video? ¿Se cortó o no? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, se escucha. Ok, Diego, y los que me están escuchando, a mí me queda presión de entrada más 1/2 de 1000 por 3 al cuadrado, más 0, porque a la entrada estamos en la calle, no hay altura. Igual, presión de salida más 1/2 de 1000 por 12 al cuadrado, más 1000 por 9,8 por 10. Pasá presión de salida para la izquierda, te queda presión de entrada menos presión de salida, eso es delta P, igual, y pasen 1/2 de 1000 por 3 al cuadrado al otro lado restando. Hagan el cálculo, me dicen cuánto les da. En pascales. Repito, presión de entrada más 1/2 de 1000 por 3 al cuadrado más 0, igual presión de salida más 1/2 de 1000 por 12 al cuadrado más 1000 por 9,8 por 10. Queda presión de entrada menos presión de salida igual, y ahí me tenés que decir vos cuánto te da. O sea, igual a 1/2 de 1000 por 12 al cuadrado más 1000 por 9,8 por 10 menos 1/2 de 1000 por 3 al cuadrado. Dolores, María Victoria, ¿no hicieron? 165.500 Unidad. pascales. Sí, señorita. Pascales. Sí, señorita. Perfecto. Diego. No, todavía estoy en eso, Gustavo. Bien, ok. No, me había confundido con la ecuación de continuidad. Pensé que ok. la velocidad era, si era 12,
era la mitad de la otra. Es la mitad si el área es el doble. Pero ojo, porque a veces se Ah, confunden. está. Una cosa es el área y otra cosa es el diámetro. ¿Eh? Acá el diámetro, uno es la mitad del otro, pero el área no es la mitad una de otra. ¿Está bien? Perfecto. Por eso esa relación, fíjate que si no nos hubiese dado, en vez de 3, nos tendría que haber dado 6, si hubiese sido la mitad. Claro. De área. Pero estamos hablando del diámetro, con lo cual después hay que sacar el radio. Esa es la trampa del problema, ¿sí? Si hubiese sido el área 2 es la mitad del área 1, no hay problema. 12 y 6 serían las velocidades. Pero no estaba hablando de áreas. Te da como dato el diámetro de uno y el diámetro del otro. Te dice que el diámetro de uno es la mitad del diámetro del otro. Una cosa es área o superficie, que es lo mismo, o sección, y otra cosa es el diámetro, que no hay esa relación mitad de superficie, doble de velocidad, etc. Bien, respuesta 165.500 pascales. Queda un medio de 1000 por 12 al cuadrado, más 1000 por 9,8 por 10, menos un medio de 1000 por 3 al cuadrado. Todo eso da 165.500 pascales, que es la diferencia de presión. O sea, la diferencia que hay entre la presión de entrada y la presión de salida. Es el problema, repito, 10. No. O sí, no está en la guía. Hay uno parecido, el que hicimos recién. No. Bien. Vamos al último problema. Este problema me lo preguntó ayer María Victoria. Profe, ¿cuánto daba? 165.500 pascales. Ah, listo. ¿Te dio? Sí. Perfecto. Bien. De la guía de hidrodinámica, vamos al problema 8. Este ya lo hiciste, María Victoria, así que no hay problema. Lo leo y lo planteamos para los que están escuchando. Dice, un dique de 25 metros sobre el nivel del piso, está lleno de agua, sufre una rotura en forma de orificio circular de 1 centímetro de radio, 18 metros por debajo de la superficie. O sea, acá está el agua, tiene 25 metros de altura, y 18 metros más abajo, el dique tiene una pequeño orificio, una pérdida de 1 centímetro de radio. Pregunta. Obviamente el agua empieza a salir por el dique, y la pregunta es, ¿qué distancia alcanza sobre el terreno inicialmente el chorro de agua que sale por el orificio? ¿Y cuánto tiempo tarda en llenar un balde de 25 litros de capacidad que se encuentra justo en el punto donde el agua toca con el piso? ¿De acuerdo? Repito los datos. Altura inicial 25 metros. La segunda altura en donde está el orificio a 18 metros de la superficie, o sea, a 7 metros del suelo, 18 metros del nivel del agua, ¿sí? Ya sea 25 menos 18, el agujerito en el dique quedó a 7 metros de altura respecto al suelo, y el radio de ese circulito que tiene la pérdida, 1 centímetro de radio. Bien, obviamente, lo primero que vamos a sacar es la sección circular, ¿no? O sea, el área de esa pérdida que hay ahí de agua, que es pi por radio al cuadrado, por supuesto. Siempre pi por radio al cuadrado, siempre la sección es circular. Lo único que debemos hacer es 1 centímetro pasarlo a metros, ya lo sabés, 0,01 metro, así que es pi por 0,01 metros cuadrados para sacar el área de la sección circular. Y lo primero que vamos a sacar es cuál es la velocidad con que sale el chorro del agua por el dique. Y esa velocidad se hace aplicando el teorema de Torricelli, o la fórmula de Torricelli, que es velocidad de salida
igual raíz cuadrada 2 por G por H, siendo H la altura entre donde está el agujerito y la superficie libre del líquido. ¿Está? O sea, de donde está el orificio, ¿cuántos metros hay hasta donde está el agua quieta, digamos, en reposo? Repito, pi por radio al cuadrado para sacar la sección circular y velocidad de salida del chorro de agua 2 por G por H. Es una fórmula nueva que no habíamos visto anteriormente, que es el teorema o fórmula de Torricelli. La fórmula de Torricelli sirve para sacar la velocidad de un líquido sabiendo a qué altura respecto de la superficie libre del líquido está el orificio, el agujero que hagamos. ¿La altura la teníamos? La altura te dice que el dique tiene 25 metros de altura, Dolores, y que el orificio se hace a 18 metros, esa es la altura. 18 metros de la superficie del agua. O sea, 18 metros más abajo, 18 metros de profundidad. ¿Se entiende? Díganme cuánto les da el área del orificio y cuánto les da la velocidad de salida. A ver si coincidimos. A mí la superficie del agujerito ese me da 0,000314. Obviamente metros cuadrados. ¿Qué hicimos? 3,14, o sea, pi, por 0,01, que es un centímetro pasado a metros, elevado al cuadrado. O sea, 3,14 por 0,01 al cuadrado me da 3,14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, o sea, 0,000314 metros cuadrados. Esa es el área donde está la pérdida del agua. Y para sacar la velocidad de salida, ¿con qué velocidad sale el chorro de agua? Raíz cuadrada de 2 por G por H es raíz cuadrada de 2 por 9,8 por 18 metros. Hago todo el cálculo, 2 por 9,8 por 18, a ese resultado le saco la raíz cuadrada, me da 18,78 metros por segundo. A mí me dio lo mismo. Bien, ¿de acuerdo? Esa es la velocidad, a 18,78 metros por segundo está saliendo el agua en esa pérdida que tiene el dique. ¿Está bien? Obviamente, a partir de ahí, el líquido se mueve en forma horizontal, es una composición de movimiento, chicos, chicas, en forma horizontal, que es un MRU, y en forma vertical, que es una caída libre. ¿Está bien? Acá lo que te está pidiendo es a qué distancia, si este es el dique, ¿sí? Por acá sale el agua, a qué distancia del dique llega el agua en forma horizontal. ¿Está bien? Con lo cual, previamente, vamos a tener que sacar desde que sale el agua hasta que llega al piso, ¿cuánto tarda? El tiempo. Y después ese tiempo, usarlo o multiplicarlo con la velocidad, haciendo la fórmula desplazamiento, o sea, X, velocidad por tiempo, para sacar X, que me va a dar a la distancia que llegó el chorrito de agua. Bien. Entonces, 18,78 metros por segundo, ya está, es la velocidad de salida. Y ahora uso la fórmula de, en el eje Y, de caída libre, I igual I0 menos un medio de G por T cuadrado. O I igual I0 más B0 por T menos un medio de G por T cuadrado. Y de ahí despejo, porque lo que tengo que sacar es el tiempo. ¿Cuánto tarda en llegar el chorrito de agua hasta el suelo? Como establecemos el sistema de referencia en 18 metros, y de ahí
hacia arriba es positivo, o sea que para abajo es negativo, esos 7 metros que me quedan va a ser I, que son menos 7 metros. O sea, menos 7 igual a menos 1/2 de 9,8 por t cuadrado. ¿Sí? Y ahí despejo el tiempo. ¿Cuánto da? Tengo que despejar tiempo de la fórmula menos 7 igual menos 1/2 de 9,8 por t cuadrado. Ese menos 1/2 por 9,8 pasa dividiendo menos 7. Menos 7 dividido menos 1/2 de 9,8, eso va a quedar positivo. Exacto, Diego. Perfecto. Y a eso le saco la raíz, da 1,2 segundos. Eso es lo que tarda el chorro de agua desde que sale del dique hasta que llega al suelo. ¿Sí? 1,2 segundos. Repito, el tiempo es raíz cuadrada de menos 7 sobre menos 1/2 por 9,8. O si querés, menos 7 dividido menos 4,9, porque sería la mitad de 9,8, ¿no? A eso le sacás la raíz, te tiene que dar 1,2 segundos. Y ahora ese 1,2 segundos lo multiplicás por la velocidad de hoy de salida, que era 18,78 metros por segundo, haces velocidad por tiempo, para sacar a qué distancia del dique llega el chorro de agua. Que es, te tiene que dar la respuesta que está en la hoja. Repito, este es el problema 8 de la práctica de hidrodinámica. Sí. Sí, Diego. A mí me da 22,44 porque el tiempo tomé 1,19. No puse 1,2 como pusiste vos, pero está bien igual. Porque 22,44 metros también es la respuesta que da ahí en la práctica. Ese problema está en la respuesta. El cálculo que hay que hacer para sacar a qué distancia llega el chorro de agua, chicas que no lo hicieron, es 18,78 metros por segundo por 1,19 o 1,2 segundos, que es lo que tardó el agua en llegar al piso. Les tiene que dar 22,4 o 22,5 metros, que es la distancia que llega el chorro de agua. Esa sería la primera parte del problema. Y ahora vamos a calcular cuánto tardamos en llenar un balde de 25 litros. O sea, ese chorrito de agua que está cayendo, ¿en cuánto tiempo va a llenar un balde de 25 litros? Con lo cual, tenemos que sacar primero el caudal. ¿Sí? El caudal es área por velocidad. La velocidad ya la tenés. Y el área, la sacamos, hoy cuando sacamos el área del circulito ese de 1 centímetro de radio. O sea, 3,14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por 18,78, y eso te va a dar el caudal en metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Y después hace una regla de 3. Si en un segundo, perdón, si lo que me da, no sé, ahora vamos a ver cuánto da, son metros cúbicos. Acordate que metros cúbicos lo multiplicás por 1000, lo pasás a litros. Si eso lo lleno en un segundo, 25 litros, ¿cuánto voy a tardar?
A mí me da el caudal 5,89 por 10 a la menos 3. 5 haciendo, obviamente, área por velocidad. El área, repito, el área que sacamos hoy del círculo, pi por radio al cuadrado, y la velocidad 18,78 metros por segundo. Me da el caudal 5,89, podemos redondear 5,90 por 10 a la menos 3, 5,90 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Si a eso lo multiplico por 1000, me da litros por segundo. ¿Está? Me da 5,89 litros por segundo. O sea, si en un segundo vuelco, lleno 5,89 litros, 25 litros, me queda al revés la regla de 3, vamos de vuelta. Si 5,89 litros tarda un segundo, 25 litros, porque te dice que el balde tiene 25 litros de capacidad, X. Me da, o nos da, 5 dividido 5,89. 4,239, 4,24 segundos, que es la respuesta que da la hoja. Eso es lo que tardo en llenar 4 segundos y un poquito más, lleno el balde de 25 litros con ese chorrito, sí Diego, con ese chorrito de agua que viene de allá arriba del dique que está con una pérdida de 1 centímetro de radio. Bueno, los soldados que me quedaron, María Soledad, Dolores, María Victoria y Diego. Hasta acá llegamos, ¿sí? Fíjense, traten de completar